Hace algunas semanas el Tribunal Constitucional acogió a tramitación y declaró admisible el requerimiento presentado por un grupo de diputados de derecha que objeta la constitucionalidad de una norma que promueve la educación no sexista en establecimientos educacionales, contenido en la ley que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Con esto han retrasado la promulgación de una ley que se demoró 7 años en salir del Congreso Nacional y que las mujeres esperan por décadas. Nuevamente vemos una acción antimujeres de parte de este sector. La derecha acusa que supuestamente la norma infringe la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia, la libertad religiosa y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e hijas. Esto nos obligó a parlamentarias, organizaciones de mujeres y feministas a presentar una defensa ante el Tribunal Constitucional que hace 2 días ha fallado a nuestro favor. Estamos contentas porque ahora sí el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia puede ser promulgada como ley. Ya no tenemos que seguir esperando. El Tribunal Constitucional declaró la educación no sexista como constitucional para velar por el respeto y la igualdad en la educación de los niños y niñas de nuestro país. Este fallo respalda la educación no sexista y establece las bases para abordar la violencia de género. La ley permitirá además establecer un mecanismo de supervisión judicial de medidas cautelares, decretar medidas cautelares en delitos y agresiones fuera de las relaciones filiales, fortalecer el rol de la representación jurídica del CERNAMEC en casos de femicidios, entre otros aspectos. Estamos avanzando, aún nos queda mucho por hacer, pero este es un paso más que sin lugar a dudas fortalece el camino para luchar por erradicar todas las formas de violencia de género contra las mujeres. Desde esta tribuna, desde este programa, decimos, no vamos a ser tolerantes nunca más con acciones de la derecha en contra de las mujeres. Nuestros derechos los vamos a conquistar a pesar de las dificultades que ustedes pongan. Por eso es que hoy, aquí, en este programa, comienza ¿Y ahora qué? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en un capítulo más, Juan, de ¿Y ahora qué? Ya estamos en el 5º capítulo de la 2ª temporada. ¿Qué me decís? Muy bien, muy contento. O sea, estamos chochos con este programa, ¿qué les podemos decir? Hemos hecho harto esfuerzo, lo hacemos con harto cariño toda la semana y hemos tenido además una tremenda recepción de los invitados. Hemos tenido tremendas invitadas e invitados, tremendas conversaciones. Nos nutren mucho sus comentarios, así que sigan comentando ahí, los leemos. Estamos trabajando en eso además para poder responderles, ojalá todo, y bueno, seguir perfeccionando nuestras conversaciones. Sí, seguimos agrandando este espacio de encuentro que siempre les contamos. Nos vinimos para acá porque nos dimos cuenta que teníamos poca presencia en este espacio, que había mucha derecha, una derecha muy radical, muy fascista incluso, y por tanto estamos felices de que este espacio siga creciendo, de que nos sigamos en contacto con ustedes, de que ustedes nos sigan escribiendo y vamos a seguir creciendo. Oye, y hoy día, adivina quién nos acompaña. Te voy a dar una pista. A ver. Ella es furibunda hincha del glorioso Magallanes. Mira, yo jugué en un equipo que se llamaba Magallanes cuando yo era chico. Oye, pero interesante, porque además parece que es hincha, pero así de corazón. Pero además, vicepresidenta del Internacional Socialista. Senadora de la República. Y además, presidenta del Partido Socialista. Así que hoy día está con nosotros Paulina Bodanovich. Faltó madre, esposa, jardinera. Eso. Cocinera. También. Sí, psicóloga. Y bien cuñera, pues le hemos visto unas cuñas ahí bien interesantes de las que vamos a conversar también. Así que bueno, bienvenida Paulina. Muchas gracias por la invitación. Oye, felicitaciones por este programa porque realmente creo que le hace bien al país que uno pueda conversar, conocerse más. Me pareció muy interesante los programas anteriores. Muchas gracias. Sigan así. Gracias, senadora. Y bueno, además queremos que nuestra audiencia comente y pueda entregarle más herramientas. O sea, desde el progresismo, desde la izquierda tenemos mucho que aportar. Tú aquí la presidenta Bachelet. Sí, la vi. Y ella nos contó también de los desafíos. Tenemos muchos desafíos por delante. Así que la idea es que vamos a conversar de esto y mucho más, Paulina. Así que muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a ir directo al grano, ¿ah? Porque, sí, vamos. Oye, hemos visto frases como la Constitución, está ahí picado guatón, pero también Jimena es de derecha. Bueno, pasó el Senado esta semana, o sea, hace un par de semanas atrás. ¿Cuándo fue? La semana pasada, ¿no? La elección de la mesa donde no se cumple el acuerdo administrativo en el Senado, cuestión que era un poco inesperada porque se había cumplido las veces anteriores. A ustedes les tocó votar por el senador Coloma para ser presidente del Senado. Sin embargo, se quiebra ese acuerdo en el Senado, pasa lo que pasa. Y bueno, ¿qué nos confirma esto? Porque Jimena dijo que no era de derecha, sin embargo hoy día... Textualmente, yo no soy de la derecha, Paulina, insistes en meterme en ese grupo.
Eso fue lo que textual dijo Jimena Rincón. Bueno, y ahora va de candidata o dicen que va a competir a primarias con Evelyn Matei. Así que, Jimena, eras de derecha. Lo dije y que Jimena era de derecha. Bueno, esa es la realidad y la verdad es que lamentablemente esto ha ido configurando también, Paulina, una situación. ¿En qué situación queda el Senado después de esto? Porque es complejo, ¿no? No solo el Senado, Carol, porque mira, yo creo que la política tiene códigos. Así. La vida, lo único que tiene en la vida es el buen nombre y la palabra. Y cuando tú pierdes la palabra empeñada, yo creo que cuesta recuperar esas confianzas. Entonces, más que el funcionamiento del Senado, donde tenemos una minoría evidente y que hoy día se ha develado después del cruce de demócratas a la derecha, aunque insistan en que son de centro, pero la verdad es que hoy día yo escuchaba a Matías Walker en la mañana en un programa y él relataba todos los proyectos que ha votado y que están de acuerdo con la derecha. Y decía, pero nosotros somos de centro. Entonces, el gato, si tiene cola, caza ratones, es gato. Claro, oreja de gato, claro, cola de gato. Entonces, la verdad, ojalá tuviéramos un centro más fuerte, porque la verdad que la polarización también la vemos mucho más en la política activa, en las discusiones, que en la gente. Yo no veo que en nuestro país la gente de la calle, donde uno va, no veo esa polarización, pero sí la veo mucho en la discusión política. Y también es preocupante porque finalmente así no se puede avanzar más cuando no tenemos mayorías en ninguna de las dos cámaras. Bueno, eso va a traer complicaciones porque además, bueno, pasan ahora las reformas importantes, la reforma de pensiones. ¿Cómo se ve a propósito de esta nueva configuración de fuerzas? Porque finalmente lo que reflejó el Senado es una nueva configuración de fuerzas políticas donde una parte del centro decide derechamente pasar a la derecha, como valga la redundancia. Sí, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la reforma del sistema político, que no hay nada menos sexy que hablar de este tema, o sea, como que todo, yo creo que cambian el canal, así que no voy a hablar ahora para que nadie nos apague. Es que hay tanta urgencia ciudadana, pues entonces la gente se pregunta. Pero también cuando tú ves que las urgencias ciudadanas no se solucionan por déficit del problema, digamos, del sistema político, a veces uno dice, yo pienso, finalmente, si no arreglamos esto, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? Entonces, creo que ha llegado el momento también que veamos la fórmula de avanzar en las reformas políticas, que esta dispersión de fuerza inorgánica, donde cada uno va para su santo lado, termine. Porque la gente a nosotros nos exige soluciones y yo creo que en la política uno está para eso. No está para el triunfo propio, para la ganancia, para el titular de uno. Uno está para hacer cosas en colectivo. El trabajo en equipo cuesta hoy día en la política. Y cuesta también porque hay deficiencias en el sistema político. Hemos perdido un poco sentido colectivo en el mundo. Totalmente. O sea, el individualismo yo creo que hoy día impera en la sociedad, en la política. Incluso las redes sociales van en ese sentido, porque antes tú tenías que tener acceso a un medio de comunicación. Hoy día cada uno tiene su medio de comunicación. Tú pescas tu celular, te grabas, dices lo que quieres, le pegas al que quiera. Y eso también yo creo que le hace mucho daño a la relación política, porque finalmente pelear no cuesta nada, pero cuando tú rompes ya o pasas un cierto límite, cuesta después retomar las confianzas. Paulina, ¿qué tan grave o importante es lo que está pasando en la Comisión de Hacienda y qué significa eso para el futuro de la reforma en el gobierno? Porque ha salido mucho que después del tema de la mesa de la Cámara, pareciera del Senado, pareciera ser que el conflicto se trasladó a la Comisión de Hacienda, donde partió además. Donde partió, claro. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, porque la comisión, los proyectos que vienen al Congreso y pasan por la Comisión de Hacienda porque tienen el gasto asociado, entonces esa comisión es como un filtro. Y finalmente el que preside la comisión también hace ese filtro de qué proyectos pone, cómo avanzan. Entonces hay comisiones que son muy importantes, la de Hacienda, la de Constitución, son las comisiones que como que, digamos, tienen la sala de máquinas está ahí. Entonces, el que tiene ahí, si lo tiene la derecha, obviamente no puede obstruir mucho más la discusión de esos proyectos que son importantes, no solo para el gobierno. Yo creo que ahí también muchas veces dicen, no, que esto es importante para el gobierno, son importantes para la gente. Es el tema, claro. O sea, si tú no tienes una reforma previsional, o no tienes una reforma tributaria que te permita recaudar más, porque ahora estamos discutiendo el cumplimiento tributario, o sea, estamos pidiendo que la gente pague los impuestos. Increíble. Y resulta que la gente
paga los impuestos. El que va a comprar el pan paga su IVA, el que compra benzina paga el impuesto. ¿Y quiénes no pagan los impuestos en Chile? ¿O evaden impuestos? ¿Eluden impuestos? ¿Quiénes eluden impuestos? Los que pueden pagar grandes estudios de abogados tributarios para disminuir su carga tributaria a propósito. Y los que evaden impuestos, que eso es un delito, también lo hacen los grandes contribuyentes, no lo hacen, y esto lo hemos visto ahora con el caso Hermosilla. Lo que detona el caso Hermosilla es precisamente este caso de Sauer, que tiene que ver con todo un tema tributario y toda una maquinación que se ha hecho para no pagar impuestos. Entonces, finalmente el país necesita recaudar lo que corresponde, de quienes corresponde, y recaudar más. Y eso, obviamente, hay un sector que lo detiene, que la derecha no quiere y defiende los intereses, así como se defienden los intereses de la AFP. Y eso es entonces lo que podemos esperar ahora en la Comisión de Hacienda, que parece ser que la derecha va a tomar el control completo de ese espacio. Bueno, si es así, yo creo que el presidente fue bien claro en el Consejo de Gabinete que hizo de vuelta de vacaciones la última semana de febrero, y él dijo: hoy nosotros tenemos que concentrarnos en una mejor gestión. Como Partido Socialista nosotros estamos muy de acuerdo en eso. De hecho, a fines del año pasado tuvimos un congreso ideológico nuestro, y uno de los puntos en que reflexionamos y le hicimos ver al gobierno era eso, que hay que avanzar en gestión. Por ejemplo, reforma el tema de la salud. Hoy día tenemos un problema objetivo en las colas, en las listas de espera. Claro. Las listas de espera por distintos motivos, por la pandemia, en fin, se acrecentaron las listas de espera. Entonces, la gente no puede seguir esperando años, no solo para que los operen, ojo, para hacerse un examen. O sea, te diagnostican algo y te dicen: mire, venga en un año más a hacerse el examen. Pero ahí la enfermedad ya cambió. Por eso, entonces tenemos urgencias. Incluso para las atenciones de especialistas. Además, porque una de las listas de espera más grandes ni siquiera solo son quirúrgicas, sino que podría ser lo más, entre comillas, sencillo de resolver porque es más específico. Pero las atenciones de especialistas hoy día, porque no tenemos la cantidad de especialistas necesarios del sistema público. Y los especialistas, no solo del sector público, si tú quieres ir a un oftalmólogo, de un día para el otro tienes que ir a la urgencia en las clínicas, porque no hay oftalmólogo, no hay hora. Dermatólogo, olvídate. Es una de las listas de espera más grandes. Sí, la oftalmología, meses, imagínate. 3, 4 meses para un dermatólogo en clínica. Exacto. Entonces, al final tenemos un problema y eso yo creo que requiere una buena gestión. Hay buenos modelos que se han aplicado en distintas partes. Bueno, tomar eso y que no pasa por el Congreso. O sea, al final nosotros en el Congreso dictamos leyes, tratamos de hacer lo mejor posible, pero las leyes solas no cambian la realidad del país. Tú requieres también que haya una buena gestión en distintas cosas. De hecho, precisamente usted, senadora, hizo un llamado hace algunos días al gobierno respecto al Partido Socialista, respecto de mejorar la gestión. Y en eso, bueno, hemos estado acá también conversando con distintas personas sobre la evaluación de lo que han sido estos 2 años de gobierno. Ustedes son un partido de gobierno, parte de las coaliciones que hoy día están ahí gobernando de alguna u otra manera, acompañando al presidente Boric. Primero, ¿cómo evalúa el trabajo del gobierno hasta ahora? Pero al mismo tiempo también, ¿cuáles son esas recomendaciones? O sea, ¿en qué se mejora la gestión? La lista de espera, conversábamos recién, ¿dónde están esas prioridades? Porque ya que tenemos dificultades con la reforma, no podemos paralizarnos, pues el gobierno tiene que seguir resolviendo los problemas de la gente. El gobierno tiene que gobernar. El gobierno tiene que gobernar, exacto. Mira, primero, creo que estos 2 años han sido de una complejidad que probablemente con los años vamos a visualizar, porque si uno piensa que hemos tenido 2 procesos constitucionales fallidos, con las complejidades que ello implica, que para nosotros como izquierda fueron golpes también, porque hay que reconocer que no fue fácil perder el primer intento, luego no fue fácil la derrota en los consejeros constitucionales, con una cantidad de consejeros del Partido Republicano que yo creo que nunca nadie pensó que podíamos tener, luego perder ese nuevo intento constitucional en el sentido no electoral, sino que perder lo que se nos fue de las manos, lo perdimos porque no fuimos capaces de darle una conducción adecuada para que finalmente ese proyecto prosperara y tuviéramos una constitución que garantice un Estado social y democrático de derecho, que al final es por lo que hemos trabajado, luchamos, pensamos que corresponde, y es como también un desaliento para nosotros, para toda nuestra gente. Entonces creo que eso es algo que tenemos que recordarlo porque está aquí, está ahí nomás. Y por eso el esfuerzo de la unidad es tan importante.
porque nosotros hoy día no nos podemos permitir gustitos propios. A cada partido, y somos 10 partidos, entonces no es poco. Unos más grandes, otros más chicos, pero somos 10. Claro. Entonces no nos podemos permitir gustitos personales. Y creo que ahí está la dificultad hoy día en la conducción política, en cómo ponernos de acuerdo con sentido de país, con sentido de proyecto político y sentido de futuro. Porque yo creo que con todas las dificultades que ha tenido el gobierno, finalmente logramos avanzar, logramos hacer hartas cosas que también se invisibilizan. Sí. El copago cero, las 40 horas. Por ejemplo, el copago cero es un tema, o las 40 horas ya son temas que la gente los ve como algo para ellos, que les hace sentido. No es la discusión por arriba, son cosas prácticas. La política les sirve. Claro, que le soluciona problemas. O sea, piensa tú lo que significa en Santiago viajar a veces 2 horas de un punto al otro. Ahora hay metro, la gente viaja menos, pero también viajar de un punto al otro de la ciudad para ir a trabajar, volver. Todas esas horas perdidas sin ver a tu familia, que te acorten la jornada, pucha que es importante. Pucha que es importante. Entonces, en el tema de la gestión, nosotros, ¿qué decíamos al gobierno? A lo mejor hay obras que, no sé, se piensan hacer, un nuevo hospital. Tenemos hartas dificultades también con las partes de todas las concesiones o las construcciones de hospitales y otros. Producto de la pandemia quedaron desfasados los costos, digamos. O sea, se había previsto un costo, subió con la pandemia, con los materiales de construcción, etcétera. Entonces, también hay dificultades para pagar lo que ya está en curso, porque hay diferencias grandes. Entonces ya paguemos lo que debemos. Incendio en la quinta región, bueno, terrible las prioridades, ¿no? Atroz, lo que ocurrió el año pasado en Maule, en mi región, ¿verdad? 2 catástrofes climáticas espantosas. Que parece que se van a ir multiplicando que hay que hacer obras también permanentes, no basta con reparar lo que había, sino que resiliencia frente a este cambio climático, ya. Entonces, con toda esta complejidad que tenemos, de repente uno dice, en vez de seguir pensando y proyectando cosas tan de futuro, ¿por qué no tratamos de arreglar lo que hay, en el fondo reasignar los recursos? Porque más plata no hay. Entonces, cuando tú tienes la casa y tú pensabas, no sé, arreglar el baño de la casa, pero se te cae el techo y se te llueve, tú decís, pucha, ya, dejo para más adelante el baño, está feo, está medio, pero sirve, y arreglo el techo. Porque no puedo estar con el techo llovido. Entonces, es bien básico el ejemplo, pero lo que quiero decir es que si nos está echando agua por todos lados, pucha, tratemos de arreglar lo que tenemos, y afirmar, por ejemplo, estos hospitales que están en desarrollo y que falta plata, darles plata para que los podamos terminar, porque si no, tenemos todo como a medias. Y la gente, yo creo que tiene razón para estar cansada. Porque al final no ven los avances, pues ven peleas, ven discordias, que uno me dijo, que el otro dijo lo otro. En ese sentido han salido algunas voces que dicen como no podemos apostar todo a la reforma tributaria, considerando de que, claro, ha habido dificultades. Recién estamos avanzando en que se paguen los impuestos que los más ricos de este país no pagan. Hay una propuesta de impuesto a los súper ricos que de hecho está en el Senado, ojalá ahí la pudieran activar. Fue un proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, está en el Senado, así que también lo dejo ahí para ver si se pudiera reconsiderar. Pero también está la idea, y han salido algunas voces, de decir, bueno, el gobierno tiene que hacer más esfuerzos, incluso pensar en un endeudamiento para poder generar cobertura económica de estas cosas y resolverle los problemas a la gente. O sea, como resolvamos los problemas que tenemos ahora y también pensemos en seguir avanzando en la reforma, no dejemos de caminar y comer chicle a la vez. ¿Qué piensas de esa idea? Yo creo que el tema de la macroeconomía en Chile, que recibimos un país con una alta inflación, con problemas también se hablaba de una eventual recesión. Entonces el otro día decía, mire, no me acuerdo del día, decía la inflación la controló el Banco Central, no el gobierno. Entonces yo pensaba al revés, si no se hubiera controlado, ¿de quién habría sido la culpa? Claro, del gobierno. Nadie habría dicho que culpa el Banco Central. Entonces yo creo que hay que reconocer también el ejercicio súper austero por una parte, porque ha habido, en el fondo el gasto fiscal se contrajo, eso permitió recuperar esta economía, que hay que decirlo, venía en malas condiciones del gobierno de Piñera. Ahora, claro, dirán, mire, que los retiro, ya, siempre puede haber explicaciones, pero que veníamos... Pero hubo una pandemia también en Claro, que veníamos, el gobierno ha logrado darle una conducción económica, entonces yo creo que hay que ser cuidadosos también con
con no caer en el populismo. Porque claro, uno puede decir, sí, que se endeude el gobierno, pero nosotros también tenemos que ser responsables. Si nosotros caemos en una espiral inflacionaria, eso le pega también a los más pobres. La inflación es lo peor que le puede ocurrir a una economía. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy responsables, pero sí, yo creo que reasignar recursos es una posibilidad. Ver dónde, que en el fondo que rasque donde pica. Porque si nosotros estamos poniendo los recursos todos por todos lados, me parece que hay que hacer un ejercicio de concentrarlo y de buscar las verdaderas necesidades de la gente. Tenemos un tema con la educación muy complejo también. Los mismos, estos servicios locales, por una parte, los municipios están todos endeudados, están todos cansados de hacerse cargo de la educación, que finalmente es una carga. Y mira qué pena que la educación para un municipio termine siendo una carga, un problema. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos. Y mientras sigamos pagando por niño que asista al colegio, vamos a seguir con este problema. Entonces, en el fondo, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo cambiamos el sistema de financiamiento de la educación de los niños, de los más chicos? Porque tenemos hoy día gratuidad universitaria, tenemos los centros de formación técnica, tenemos hartas cosas arriba. Pero los niños chicos, los pequeños, ¿quién se hace cargo de eso, de mejorar esas condiciones? Bueno, y pasan a los SLEP, los alcaldes se alivian, dicen, ay, ya no tengo nada que ver con esto, ahora sí soy feliz. No es mi peso. No tengo que ver la educación, y yo lo encuentro terrible. Y bueno, y los SLEP tienen un montón de trabas institucionales, porque también la ley, y aquí hay que hacer una ley corta, rápida, la ley se pone en los casos a veces de las localidades donde tienen que regir. Entonces dice, no, si el SLEP va a mandar a licitar, qué sé yo, la pintura de una escuela que está, no sé, en Colchane o en Cariquima. ¿Quién va a querer licitar eso? Imagínate llevar trabajadores, tener... O sea, es una cosa faltan oferentes en el fondo para poder hacerse cargo de esas tareas. Si tú la licitas para Santiago o para una capital regional, probablemente vas a tener mucha gente. Pero cuando ya es en localidades pequeñas, que es el caso, no hay forma. Entonces, yo creo que tenemos también ahí que ver cómo agilizamos y que nos concentremos en la calidad de la educación. Yo creo que los niños chicos tienen que... Hoy día, además, tenemos una oportunidad a lo mejor hasta de cambiar la forma de educar. Bueno, entiendo que esta semana se estaba presentando un proyecto de fortalecimiento de la educación pública por el Senado, al menos fue parte también de las discusiones, así que esperemos que también ahí vengan elementos de esta línea, ¿no? Que es algo que se viene diciendo hace harto tiempo, de hecho desde la lucha estudiantil, ahí la alcaldesa Karina Delfino, que también es del Partido Socialista, pingüina de la Revolución Pingüina, a nosotros nos tocó la parte universitaria. La pelea de fortalecer la educación pública lleva muchos años, incluso generaciones anteriores, la ley Marco, que también en algún momento... Karina y yo somos del Liceo 1. Ah, sí, ya. Claro, así que tenemos ahí nuestro corazoncito en la educación pública y yo creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo de revitalizar. Yo estudié en el Liceo Tajamar, así que también tengo ahí mi corazoncito en la educación bueno, pública. Es que mira, finalmente, ¿qué es lo que uno veía y los otros padres veían cuando te mandaban a los liceos? Que ahí había una buena oportunidad de educación, una oportunidad de que las niñas, en este caso mi liceo era de niñas en ese tiempo, surgieran, ¿cierto? Que pudieran llegar a la universidad. Entonces, claro, era una oportunidad de ascenso social. Sí. Y hoy día pareciera ser que estos llamados liceos emblemáticos ya no ofrecen eso. El Instituto Nacional, se hacían filas en el Liceo 1, igual filas que daban vuelta la cuadra para los padres que venían a postular a los hijos. Y hoy día sobran los cupos. Entonces también tenemos ahí una dificultad de esos colegios que tenían los mejores profesores, que tenían los mejores alumnos. Hoy día los jóvenes no quieren ir a estudiar allí. Pareciera que hay como un problema estructural en la educación en Chile que no logramos terminar de resolver. O sea, cuando aquí se conversaba con la alcaldesa Karina Delfino, pero también el gobierno está muy marcado con lo que es la lucha por la educación. Y a veces se le cobra, la derecha utiliza mucho eso, ese reclamo hacia el gobierno, como ¿qué han hecho por la educación? ¿Qué dirías tú? Como que, ¿dónde está ahí entonces la urgencia? ¿Qué tenemos que hacer rápidamente? Claro, que mira, se ha hecho mucho énfasis como en la estructura. No sé, en el gobierno de la presidenta Bachelet se crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, se crea mucha institucionalidad que es necesaria. Es necesaria para que haya control, la superintendencia, pero lo que decía Karina el otro día es cierto.
llegan a un colegio y la superintendencia dice, mire, no tiene esto, no tiene lo otro, le pasan multa. Entonces, finalmente es como el Estado persiguiendo al Estado, porque claro, el Estado central versus el municipio, pero todos somos parte del Estado. Entonces, el Estado persiguiendo al Estado para que cumpla obligaciones que nadie deja de cumplir por querer. O sea, si un colegio no tiene ventana o no tiene baño, no es porque quieran tener las condiciones desmedradas para los niños, no tienen recursos. Entonces, ¿cómo orientamos esto finalmente al bienestar de los niños y a la educación? O sea, yo creo que tenemos muchos recursos hoy día que no están puestos con los niños en el foco. Porque yo lo he hablado con la alcaldesa, con Iracy Hasler. Se lo dije una vez porque ella me dijo, porque yo le dije, estamos preocupados por el Liceo 1. Esto hace mucho tiempo. Entonces ella me dijo, junten plata para que arreglen los baños. Como que ese era el problema fundamental. Yo le dije, tema de infraestructura. Claro, pero yo le dije, mira, en mi época tampoco había baños, o sea, baños buenos, no había duchas, y yo no lo justifico, no digo que sea bueno, pero tampoco teníamos condiciones. Yo pasé un año entero sin vidrio hasta que lo tuvimos que comprar nosotros porque me dio titi. Entonces, o sea, viene de larga data todo este problema. Pero obvio, o sea, a mí me tocó la municipalización de los colegios. Muchos años. Nosotros, yo cuando estaba en el liceo, nosotros estábamos con carteles protestando contra la municipalización, porque yo estaba como en séptimo básico, no estoy octavo básico. Entonces, ahí tú pasaste de un Estado que tenía personal, funcionarios, no solo dedicados a educar, también a la mantención de los colegios, porque los colegios tenían carpinteros, las bancas eran de madera en ese tiempo. Entonces, el Instituto Nacional precisamente le hicieron toda una modificación de su mobiliario y ese fue un esfuerzo que se hizo con esfuerzo municipal en el caso de la Municipalidad de Santiago y también con apoyo del gobierno a propósito de ir mejorando la infraestructura. ¿Por qué? Porque claro, la infraestructura es un problema, pero también hay un problema que más de fondo y que tiene que ver con algo que es como la estructura de financiamiento finalmente. La estructura de financiamiento sigue siendo en función de la asistencia y no hay una estructura de base de financiamiento para que las escuelas y la educación pública sea realmente potente y fuerte, es bien difícil avanzar en cualquiera de las dos modalidades, en la educación municipal y también en la descentralizada a través de los SLEP. O sea, lo que tú ves hoy día, imagínate, los colegios que les sobran matrículas hoy día, ¿qué financiamiento tienen? Entonces caen en una espiral que finalmente no logra sacar buenos resultados. O sea, al final todos queremos que los colegios eduquen, que den buena educación y tal vez, claro, la infraestructura es importante, pero para mí no es lo fundamental. No creo que los jóvenes dejen de ir al colegio o los padres no los manden porque el colegio no está pintado o porque tiene malos los bancos. No, hay un problema de fondo y además que tiene que ver con cómo la educación tal vez hoy día no es vista como ese vehículo de ascenso social que antes sí era. Que eso también está pasando en las universidades con los títulos universitarios. O sea, cuando años atrás uno pensaba o las familias pensaban que con estudiar en la universidad y sacar el título uno inmediatamente ya tenía otra proyección en la vida. Y eso también está demostrándose hoy día que parece ser una promesa no cumplida o algo que no ocurra. Hay un montón de profesionales, personas con sus títulos, etcétera, pero que finalmente en la sociedad no se le están abriendo oportunidades para poder realizarse y están realizando un montón de otras tareas, un montón de otros trabajos que pueden ser súper interesantes, pero no es para lo que estudiaron. Pero cuando entregas todo al mercado, yo creo que también se produce ese problema. O sea, tú tienes hoy día una sobreoferta de profesionales en algunas áreas que son generalmente las que son de más bajo costo para implementar como carreras, porque en general, por ejemplo, las carreras científicas, medicina, tienen un alto costo de implementación. Pero otras carreras que antes se llamaban de tiza y pizarrón, que ahora ya no hay tiza ni pizarrón, pero rige el dicho. En algunas sí todavía. Claro, rige el dicho, tienes una sobreoferta de profesionales. En Chile no tenemos una cantidad de profesionales, de personas técnicas, porque el técnico es mirado en menos. Entonces la gente toda quiere ser profesional, porque el técnico, y los técnicos y los países que tienen un nivel de desarrollo importante, tienen una capa de técnicos muy importante que tienen una función, porque no todos necesitan ser profesionales. Entonces, pero acá en Chile el éxito está asociado al cartón y a ser profesional, entonces tienes una sobreoferta de carreras, o en ciertas carreras,
y luego tienes mucha gente que no va a tener trabajo en lo que estudió. Eso genera y una frustración enorme. A mí me alegra mucho escuchar, Paulina, la prioridad que tú centras, porque a mí me parece, yo estoy de acuerdo, creo que los problemas de la educación son muchísimos y claro, hay unos más importantes que otros, más estructurales, otros más de forma, pero poner el foco en los niños. Yo creo que ahí hay una clave que tú decías al principio y que tiene que ser un esfuerzo nacional. Cuando nos acordábamos de la alcaldesa Karina Elfino en Quinta Normal, yo soy diputada por allá, y una de las primeras cosas que ella hizo cuando asumió como alcaldesa fue denunciar que habían colegios inundados. Niños que, porque claro, a lo mejor la infraestructura no es lo más importante, pero cuando un niño se inunda al salir de su sala, yo me acuerdo, fuimos a visitar un colegio y los niños salían de la sala, los niños pequeñitos, del pre-kinder, y sus pies llegaban con los pies mojados a la casa. Eso tampoco es correcto. Entonces, estudiar, entregar calidad de educación tiene que ser una perspectiva integral. En la octava región a un liceo le pusieron incluso el liceo acuático. El liceo acuático, ¿verdad? Porque el ingenio chileno es infinito. Entonces, bueno, prioridad entonces en la educación y particularmente en los niños y niñas, a mí me parece que es un elemento clave y que efectivamente tiene que ver con la gestión, tiene que ver con perfeccionar lo que hemos venido haciendo, o sea, con las reformas que la presidenta Bachelet dejó iniciada y que también hay que decirlo, el gobierno anterior truncó y frenó. O sea, la implementación de las reformas también se truncaron. De hecho, a propósito de los técnicos, una de las perspectivas era la creación de los centros de formación técnico, uno por región, y eso todavía no se ha logrado concretar. Entonces tenemos ahí grandes e importantes desafíos en materia de educación. Pero quería, no sé si quiere agregar algo más sobre eso. No, mira, solamente que esto hay que mirarlo con perspectiva también del país. Exacto. Nuestro país es muy diverso. Socialmente, geográficamente, entonces tú hablas de los colegios inundados. Ayer me llamaron de Rari, un pueblito que está ahí cerca de Colbún, camino hacia adentro de Linares, y resulta que en ese colegio hay una escuelita que están los niños. Está tan chica la escuela porque se sobrepobló todo ese sector. Después de la pandemia mucha gente se fue a vivir como a sectores rurales, ¿verdad? Entonces ellos tenían una escuelita y ahora la escuelita, hay tantos niños adentro que tienen, por ejemplo, el quinto y el sexto básico. El primero y el segundo están todos juntos y ya están hacinados. Entonces es una escuela pequeñita, pero que ya también necesita crecer. Entonces está con problemas de los recursos, que bueno, ahí me estaban contando cómo podíamos ayudar desde la gestión, desde ahí, que tienen los recursos aprobados del gobierno regional. Pero a veces la política se hace desde Valparaíso o se hace desde Santiago y no se hace pensando también en la diversidad que tiene nuestro país. Entonces también yo creo que estar en terreno, estar conectado con la gente, no es solamente estar aquí en la calle, sino que estar con las distintas realidades de nuestro país. Es que hay distintas calles, o sea, el país está lleno de calles y cada calle también habla su propia información. La calle en un sector rural te cuenta determinada historia, y la calle en un centro urbano, en una periferia, etcétera, te va contando otra historia y hay que estar atento a todo. A todo, claro. Bueno, y hay que resolver varios problemas de urgencia. Yo entiendo que hoy día hay una preocupación por la falta de matrículas en distintos lugares, y es importante también resolver porque no solamente ha cambiado la realidad a propósito de la migración de personas hacia regiones, sino que también porque, bueno, el sistema de selección hay que irlo perfeccionando a propósito de mejorar las condiciones, no solo los emblemáticos, sino que de la totalidad de las escuelas de nuestro país. Así que, bueno, quedamos ahí, una tarea, me parece un foco fundamental, poner el foco en la educación y particularmente en la prioridad de los niños. Como tenemos poco tiempo, tenemos que ir focalizando, tenemos hartas preguntas que están pasando otras cosas también, así que queremos preguntarte, Paulina, bueno, tuvimos aquí a la presidenta Michelle Bachelet y ella decía algo que es de su partido, y decía algo muy importante y ponía mucho énfasis en su preocupación por el avance de la ultraderecha, no solamente en Chile, sino que en el mundo, y las consecuencias que esto puede tener para el retroceso, por ejemplo, en los derechos de las mujeres. Nosotras acabamos de enfrentar al Tribunal Constitucional, enfrentar la presentación del proyecto, ¿cierto?, del derecho de la mujer a una vía libre de violencia, que se demoró 7 años en salir, y la derecha lo lleva al Tribunal Constitucional. Afortunadamente se resuelve positivamente a favor del proyecto, pero hay una amenaza permanente también hacia los derechos de la mujer, hacia el aborto en 3 causales, hacia las cuestiones que hemos conquistado, la creación del Ministerio de la Mujer, que fue súper difícil sacarlo adelante, el mismo derecho de la mujer a una vía libre de violencia, 7 años demorarse en eso. Entonces hay una amenaza de la ultraderecha en ese plano, en otros también.
Y en esto hay una reflexión que tenemos que hacer. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo enfrentamos finalmente este camino, sobre todo de cara a que ya estamos a puertas de un proceso de elección municipal, de gobernaciones regionales, cores, en fin, y hay una conversación que está en curso en este momento, además? Mira, yo creo que es bien interesante la mirada de la presidenta Bachelet. Justamente ayer yo tuve oportunidad de estar conversando con ella en la tarde, entonces me dice, mira, yo estoy preocupada. Entonces uno piensa en chiquitito, piensa acá, y me dice, estoy preocupada porque yo creo que va a salir Trump, y me hace todo un desarrollo de lo que implica que gane Trump en el mundo. Entonces, claro, a veces nosotros estamos acá en Chile metidos como la avestruz con nuestros problemas chiquititos, que son grandes, pero que estamos así como súper enfocados en lo nuestro. Claro. Y si uno echa para arriba la cámara y el zoom, claro, tú ves que tenemos un problema mundial complejo. Europa está prácticamente avanzando hacia la ultraderecha o a la derecha. En Francia lo más probable es que Le Pen termine ganando. O sea, vemos Italia, vemos cómo en los países se ha ido instalando, sin ir más lejos. Claro, en Argentina se han ido instalando estas ultraderechas que son muy regresivas en el reconocimiento de los derechos. Acá en Chile lo vimos el año pasado, lo de los 50 años fue brutal, como la derecha sin desparpajo, la peor versión del golpismo, digamos. Lo vimos también a fines del año pasado en la discusión de la ley de presupuesto, cuando en el Senado los senadores de derecha le negaron los recursos a las casas de memoria, al Museo de la Memoria. ¿Hay un pinochetismo revitalizado? Mira, yo no sé si es un pinochetismo, pero sí es como un negacionismo, porque una cosa sería... una derecha negacionista. Mira, una cosa sería que reivindicaran a la figura de Pinochet como golpista, como, qué sé yo, una persona que, como decían, que... Un violador de derechos humanos. No, que vino a salvar el país, no sé. Ya. Como que lo reivindicaran. Como personaje. Ya, eso es una cosa. Pero lo que ocurre es que hay negacionismo de las violaciones de los derechos humanos. Exacto. Y a mí me parece que eso es gravísimo. O sea, cuando tú dices... Una relativización. Que no hay que darle dinero a las casas de memoria, ¿qué estás haciendo? Negar que existieron aquellos hechos, porque la memoria es fundamental para un país. Pedro Sánchez hoy día está hablando precisamente de eso en España, en unos actos de la guerra y de lo que fue la dictadura en España, porque finalmente un país que no tiene esa memoria vuelve a cometer estas atrocidades, y eso no lo podemos permitir en nuestro país. Aquí murieron muchas personas, vivimos 17 años de terror. La semana pasada se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de los tres, de Latino, Guerrero y José Miguel Pará. Entonces, yo te digo, eso no puede ser que solamente nos duela a los que lo vivimos o los que éramos chicos. No, tiene que haber una memoria de país, y la memoria y los derechos humanos no son de derecha ni son de izquierda, son derechos humanos. Entonces no puede haber gente de derecha que reivindique aquello. Por eso digo, yo podría hasta entender que haya gente que admire a Pinochet, pero lo que no puedo entender es que haya gente que reivindique violación a los derechos humanos, que diga que eso estuvo bien, o que derechamente nieguen, porque hoy día nadie puede negar, tenemos informes oficiales en nuestro país, el informe Reddit, los informes de Valech. O sea, ahí hay personas que fueron muertos, personas que fueron víctimas, torturados. Entonces tenemos una verdad establecida. Entonces, ¿cómo puede haber personas que nieguen y sigan defendiendo las violaciones a los derechos humanos y a los violadores de derechos humanos? Yo eso de verdad que no lo puedo entender. Estamos en una época que parece ser compleja para la verdad. O sea, de hecho, también fue una de nuestras reflexiones de por qué tener este programa y por qué estar aquí. O sea, hoy día nosotros tenemos gente que niega la redondez de la Tierra. Sí. O sea, como para los terraplanistas. Sí, y se niega, y cada cierto tiempo te aparecen videos de gente, no sé, mostrándote cosas con el agua para explicarte que no Yo puede. estoy dudando, Claro, hay que cuestionarse todo en estos tiempos, claro. Entonces, yo lo asociaba a esto también porque en nuestro país durante mucho tiempo se habló, por ejemplo, en el Mercurio, de presuntos desaparecidos. O sea, se hablaba de una presunción
respecto a un horror que había que abrir los ojos, abrir la ventana, y eso se podía constatar. Y una portada de la segunda que decía exterminados como ratones. Exacto. Entonces, claro, la verdad es que avanzar en esto ha sido un esfuerzo enorme, y yo creo que es deber de todos nosotros, con nuestros hijos, con la sociedad, con otras personas, porque mucha gente que aún hoy día, tal vez por haber estado en otro privado un poco de lo que era la contingencia, no conocen el drama que vivió, no sé, en el caso nuestro como partido, mi familia. Tal vez todos tuvimos conocimiento, yo desde muy chica, de que en Chile había violación a los derechos humanos. Entonces eso es algo que hay que transmitirlo, y no por una cosa de venganza, de odio, porque, por ejemplo, yo siempre hablo con Estela Ortiz, y yo admiro a la Estela, porque es una persona buena, una persona que ha criado a sus hijos, que jamás ha transmitido rencor, que se ha sacado la mugre para sacar adelante a sus cabros. Y yo digo, ¿cómo tú puedes sobrevivir a que tan joven secuestren a tu marido, lo degüellen, te quedes con guagua? O sea, y ella ha sido capaz, y pongo el caso de ella porque la conozco, pero hay el mismo caso de la presidenta Bachelet. Claro, que a veces, como ella es presidenta, uno tiende a olvidar también el drama propio de ella, bueno, con respecto a su padre muere en prisión, ella misma y su mamá, víctimas de tortura y detención. Entonces, yo digo, no es transmitir por el odio, no, es transmitir porque de verdad que esto pasó en el país y no puede volver a pasar. Y ahí hay un riesgo, entonces, a propósito del avance de la extrema derecha en espacios de poder político. O sea, esa es la relación. Sí, o sea, imagínate lo que se está viendo ya en Argentina, lo que vemos acá cuando habla Kast. Entonces, es muy complicado porque finalmente, ¿por qué avanzan estas ultraderechas? Porque logran convencer a la gente, y ahí lo que dices tú, los medios de comunicación, las famosas redes sociales, los algoritmos y toda esta cuestión que es bien, yo cuando empiezo a pensar eso como que me da un poco de miedo, esto de la inteligencia artificial, de cómo van manejando lo que supuesto, o sea, tú piensas algo o tú, no sé, buscas algo y te empiezan a aparecer las cosas en la internet. Después te aparece tú pensaste algo y te aparece una propaganda, así como tú dices, pasaje a Iquique, y te empiezan a salir los hoteles, o sea, la cosa de la inteligencia artificial también es súper compleja. Y nosotros desde la política como que estamos muy atrasados, seguimos como bien artesanales, no pensamos en cómo difundir nuestras ideas de una manera más amplia. Claro, que llegue más gente. Entonces yo creo que, por ejemplo, este esfuerzo que ustedes hacen es súper valioso. ¿Sabe lo que decía la presidenta? Decía como algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que nosotros a veces somos muy racionales. Entonces decía, nosotros hablamos todo el tiempo desde la razón. Y está bien, hay que todo racionalizarlo, pensarlo, pero lo que está haciendo la ultraderecha es que está empatizando emocionalmente con el miedo, está empatizando emocionalmente con el sentimiento de las personas, o sea, y con otros aspectos que muchas veces nosotros no estamos canalizando de la mejor manera. Entonces ella hace un llamado como a empatizar desde el corazón, por decirlo de alguna forma, sin dejar de pensar en cómo resolver los problemas. Evidentemente todo esto tiene políticas públicas, acciones políticas, leyes detrás, en fin, pero también hacía una crítica a que a veces nosotros, y que también tiene que ver mucho con el individualismo, con que cada uno, con esta falta de colectivo que tú mencionabas anteriormente, que cada uno ve como su parcela y su parte, pero nos hemos olvidado de construir una sociedad que ha avanzado en perspectivas de derechos humanos, en perspectivas básicas, en conquistas de los derechos de las mujeres, como decíamos anteriormente, y donde hoy día pareciera ser que asoma, ¿no?, un riesgo de retroceder en eso. Mírela, a mí me llama harto la atención el tema de la solidaridad. Como una palabra hoy día que Chile siempre fue un país solidario, que nos jactábamos de eso, como hoy día la solidaridad es mal vista. O sea, tú te dices, oye, pues no digáis que esto es solidaridad, porque claro, o sea, vamos para atrás, en vez de que avancemos en derecho, en algo colectivo, no, ahora ser solidario, o que, no sé, las políticas, por ejemplo, en materia profesional tengan contemplado un pilar solidario, es malo.
Entonces, quiere decir que realmente como país estamos mal. Mi plata. Claro, y yo lo mío para mí es bueno, si no, yo no te ayudo. Entonces, yo creo que de verdad, y ahí le encuentro harta razón a la presidenta, la derecha es muy hábil en identificar los temores y en base al miedo ir instalándose, porque al final el tema de la seguridad, es cierto, no lo podemos desconocer, es un tremendo problema en nuestro país. Yo creo que a todos nos han robado. ¿A ti no te robaron el auto? No, me robaron el celular. El celular. Ya la Dani Chicardini también el celular ahí en la marcha del Día de la Mujer. Claro. A mí me echaron a robar a la casa. En fin, todos hemos sido víctimas de delitos de mayor o menor envergadura, o conocemos gente. Entonces uno no puede desconocer que hay una ola de criminalidad mucho mayor que la que hubo anteriormente, que tenemos el crimen organizado instalado, porque lo que estamos viendo, estas bandas criminales, secuestros extorsivos, todo eso obviamente no era algo propio de nuestro país, y estamos preocupados y ocupados en dictar las leyes, el gobierno en entregar los recursos necesarios, en reorganizar distintas funciones, ya, estamos todos enfocados en eso. Pero finalmente la derecha se hace cargo solo del miedo, de seguir asustando y seguir metiendo más miedo. Entonces, claro, ahí parece estar su negocio. Bueno, claro, porque finalmente las cosas que movilizan son los sentimientos. Exacto. Entonces también, y por eso yo aludo a la solidaridad, a un poco a la esperanza. Nosotros no podemos seguir pensando en que o diciendo, mire, son puros problemas, porque también nosotros desde nuestro mundo de la política puro ponemos problemas. Y no se trata tampoco de andar happy, no, sino que también poner las cosas en su justa dimensión. Hemos avanzado mucho en muchas cosas como país. O sea, el país que había hace 30 años no es el país de hoy día. Los mismos problemas que hablábamos hace un rato de la gente que estudia y claro, y tiene una desesperanza, están desilusionados porque no encuentran pega como profesionales, pero ellos mismos probablemente son la primera generación. Están endeudados. Claro, son la primera generación de profesionales, porque antes en su familia no podían ser profesionales. Entonces, hay un progreso, hay un avance como sociedad, pero tal vez un avance muy individual y no como país, sino que cada uno logra lo que puede lograr, y ahí yo creo que tenemos una deficiencia súper profunda. Carol. Sí, estamos. Oye, pero hay una pregunta que yo no puedo dejar pasar, porque estamos ahí en medio, yo lo deslizaba en antes. A propósito, además de esta misma reflexión, ¿no? De, bueno, ¿cómo vamos resolviendo los problemas? Porque no es lo mismo resolver los problemas desde afuera, opinando, mirando cómo ocurren, a poder tener un espacio desde el cual poder resolver. Aquí Paulina es presidenta de un partido muy importante, del gobierno muy importante del país, senadora de la República. A mí también me toca un poco jugar un papel en la Cámara como diputada, otros de alcalde y alcaldesa. Por lo tanto, no da lo mismo a quien elegimos, o sea, no da lo mismo a quienes les toca tomar esas decisiones. Decíamos recién, ¿cuánto nos ha costado aumentar la PGU? A mí te debe pasar en el distrito, los adultos mayores todos los días me preguntan, ya pues diputada, ¿cuándo va a subir la PGU? Claro. Si hay una promesa del presidente Boric de que suba 250.000 pesos como base y que mejoren las pensiones, bueno, ¿cuánto ha costado sacar la reforma de pensiones? Y es por la correlación de fuerza. Entonces, no da lo mismo a quienes elegimos, y no da lo mismo también, por tanto, cómo enfrentamos las elecciones, porque a los republicanos les fue súper bien en la última elección de convencionales, de consejero. Vimos los resultados, lamentablemente, de una propuesta de constitución que fue rechazada, afortunadamente, por la ciudadanía, porque se pasaba un montón de pueblos, nos hacía retroceder en derecho. Y eso hay que tomarlo en consideración para estas elecciones. Estamos a un año de un poquito menos. ¿Ya cuándo son las elecciones? En octubre. En octubre, de las elecciones municipales, a un par de días o algunos días de que se inscriban primarias, si es que van a haber primarias en algunos lugares. ¿Cómo va la negociación municipal? La unidad, ¿cómo se está? 11 partidos son los que están negociando, entiendo. Me imagino que no debe ser fácil llegar a acuerdo en ese contexto. No es fácil, pero mira, yo creo que hay que destacar el ánimo que ha habido. Un ánimo unitario, un ánimo de hacer ciertas concesiones y sobre todo en valorar las primarias como una herramienta eficaz para resolver las distintas opciones, que sea finalmente la ciudadanía la que pueda escoger esta posibilidad. Yo creo que las primarias son una buena opción, no son la única, no soy tampoco una persona que diga vamos a tener primaria en todos lados, porque creo también que aquellos liderazgos que están en una comuna, que se han esforzado por trabajar, también tienen el derecho a hacer y a ir a la reelección, y que sea la ciudadanía la que juzgue si lo hicieron bien o no. Entonces yo creo que una mezcla, una mixtura entre primarias en algunos lados
y reafirmar a los que son hoy día alcaldes o alcaldesas de otros, nos va a permitir una buena performance. Mostrar además, hoy día tuvimos esta jornada con la presidenta Bachelet temprano. Sí, lo vimos con varios alcaldes y con alcaldesas. Muchos alcaldes y alcaldesas vinieron de distintos sectores, no sé, vino de Lota, un candidato, amigo mío, Mauricio Torres, que le mando saludos. Le mandamos saludos Andrés Parra de Chihuayante, en fin, vinieron muchos alcaldes y alcaldesas. Entonces, ¿por qué? Porque también tenemos que tener un proyecto común. Claro. Aquí no se trata de que cada comuna tenga la idea, claro, hay cosas particulares, las comunas del norte no es lo mismo que una comuna del sur, pero sí hay temas que cruzan y que también tenemos que tomar las mejores prácticas, lo que se ha hecho bien, corregir lo que no se ha hecho bien porque hay diagnósticos en esto y poner los énfasis en las necesidades de la gente. Entonces yo creo que con ese trabajo que se está haciendo también programático es bien importante, muy importante, porque te permite tener una mirada común, decir lo que decías tú, no da lo mismo si es de derecha, si somos nosotros, porque al final nosotros también tenemos que ser aquellos que estemos más preocupados de los trabajadores, de las condiciones de las personas, de las preocupaciones que tienen, ir a mucho más a los derechos sociales y algo que es súper importante, con un buen destino y uso de los recursos. Exacto. Porque también la gente está cansada de todos estos casos que han salido de corrupción, sobre todo en materia municipal, porque es lo que tienen más cerca, lo que está al lado de ellos. O sea, ¿dónde va la gente cuando se le incendia la casa? A la municipalidad. ¿Dónde van cuando tienen un problema? A la municipalidad. Entonces, también tenemos la confianza finalmente. Sí, pues tenemos que ser súper estrictos en esto. Entonces, yo creo que va a ser algo bien importante esta construcción común de alcaldes y alcaldesas de nuestro sector, y yo confío en que vamos a tener este pacto que ha costado, porque ayer cuando decíamos que había como 2.000 topes, porque cuando tú tienes por 345 comunas y multiplicas por 4, ya va como en 1.500 candidatos, o sea, claro, son 2.000 candidatos. Pero yo creo que hay generosidad, sí, y tengo harta esperanza en que nos va a ir bien. Y hay que apostar también por las cartas más competitivas para que de alguna manera todos nos pongamos detrás de jugar ese papel, ¿no? O sea, y con unidad, perdona, pero Juan, pero con unidad podemos ser competitivos, porque si vamos todos tras un objetivo que no es la alcaldía, no, es tener el mejor candidato o la mejor persona en cada una de las 345 comunas de nuestro país, nos va a ir bien. Así es. Nos tiene que ir bien. Por y en las gobernaciones regionales también, que también ahí viene ahí en conjunto, ¿no? Sí, mira, el tiempo se nos pasa volando y tenemos que pasar a la siguiente Queremos parte. Que nos recomiende. Sí. Paula, va a ir a la reelección, es como ¿no? muy grande el bote Oye, ¿va a ir a la reelección, no? Sí, para la elección. A la elección verde, ¿no, verdad? Pero es importante, así que qué bueno. Sí. La gente se pregunta también, ve a la presidenta Bachelet muy activa. ¿Es probable, factible una nueva candidatura a la presidenta Bachelet? Yo eso le decía, ayer le decía a la presidenta, oiga, Presi, mire, con esto de que usted va a citar a los alcaldes, que los alcaldes van a pedir la foto, van a empezar otra vez. Sí, me dice, yo sé que van a empezar otra vez, me dice, no importa, me dice así. Ella es súper generosa, es muy activa. La fundación, yo fui presidenta de la fundación, tuve el honor ahí de trabajar con ella. La verdad es que tiene una orientación muy ciudadana, muy de hacer un trabajo colectivo, y yo creo que es bien importante el rol que ella puede jugar no solo en las elecciones, como con su experiencia de vida, con lo generosa que es, que siempre está disponible para darnos consejos, orientaciones. Yo creo que tiene un rol muy importante. Yo quedé muy sorprendido cómo la recibían los estudiantes de la USACH ayer como sí, que le dieron el doctor honoris causa, pero la aplaudían a morir. No, y cuando ella sale, cómo estaban todos esperándola. O sea, yo quedé muy impactado con eso. O sea, todavía no hay candidatura presidencial del Partido Socialista. No, todavía no. ¿Y usted? ¿Le gustaría? La Presi, no sé. No sabe. ¿Y usted? ¿Yo? ¿También sí? No. Estaría disponible, ¿no? No, hay otro si antes en la lista. Hay otra lista. Está bien. Por ahora vamos a la reelección. Sí, a la elección de esa. Ya, ahora sí, vamos al que te recomiendo. Paulina recomienda. Paulina recomienda. A ver. Ya, vamos a recomendar. A ver, saqué dos. A ver, ¿qué sale? Serie. Una serie. ¿De serie, no? Oye, la última serie que vi la vimos con mis hijos y con mi marido, y se llama Machos Alfa.
una serie española. Súper buena, sí. Para la vi. matarse la risa. Carol Igual la hay que ha visto, tener Carol. humor. Tiene 2 temporadas. Dos temporadas, las vimos enteras, llegábamos en la tarde a ver los capítulos y nos juntábamos ahí en mi cama a verlas, así que súper buena. Ya, el recomendado entonces claro. está en Netflix, ¿no? Sí, ¿Alguien la ha visto? Déjenos en los comentarios, Machos cuéntenos alfa. un Sí. poco qué les pareció. Sí, ahí hay una harta caricatura de las masculinidades, Sí, del pero machismo. muy simpática. Los muy machirulos de Los la- machirulos, claro. Así que hay los machirulos, véanlo, porque yo creo que tienen harto que aprender de Muy esa buena. serie. Ya. A ver, una segunda recomendación para nuestra audiencia. Artista. Un artista, ¿te gusta la música, Paulina? Me gusta, pero no soy mucho de... a mí me gusta cantar. Ah, cantar. ¿en serio? Claro, o sea, canto como las pelotas, pero me gusta cantar, no quiere decir que no haga bien. ¿Qué Entonces, canta? mira, lo último que fui con mi hija, ¿Ya? fuimos al recital de Luis Miguel. Ah. Y nos cantamos todo, A ver, cantar sí, un la poquito. incondicional, ¿Cómo sí. cuál es la favorita? ¿Y Eso cuál es la dejémoslo fa- con un copete. Ya, eso, ya. papá, un Ahí día- canto, ahí canto afinada. ¿Pero en el karaoke? Ah, sí, karaoke no, sí. todos los ¿Y karaoke. cuál es la no. favorita de Luis Miguel? Ah, no, a mí me gusta La incondicional. La incondicional. La incondicional. Bonito. Bueno, Paulina, muchas gracias. Estamos muy contentos y contentas de haberte tenido aquí en nuestro programa. ¿Y Muchas ahora gracias. qué? Eso es lo que nos preguntamos. Éxito. ¿Qué viene ahora? Es Unidad. 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 Eso, Con la bravo. presidenta Muy hoy bien. día, así que unidos vamos a triunfar. Bravo. Unidas vamos a triunfar. Así que ahí quedó el mensaje. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos, por ver nuestro programa. Comenten aquí lo que les parezca. Las distintas opiniones nos ayudan a seguir nutriendo y esperamos tener nuevos invitados e invitadas. Nos así. seguimos viendo los jueves a las 7 de la tarde. A las 7 de la Ya tarde. saben, ese es nuestro espacio, ese es nuestro momento aquí por el canal de la diputada Carol Cariola. Eso por el canal de YouTube y seguimos aquí en ¿Y ahora qué? Nos vemos. Nos vemos, Gracias. chao.